Buenas tardes. El día de hoy tenemos la cuarta conferencia del tercer ciclo Encrucijadas del Bicentenario. Como saben ustedes, hemos dedicado este tercer ciclo a la presencia y legado de las mujeres en el primer siglo republicano. Y hoy hablaremos de una intelectual muy importante. Tenemos como invitada a Rosana Merino Silicani. Ella es licenciada en Lingüística y Literatura, con mención en Literaturas Hispánicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es magistra en Literaturas Hispánicas por la misma Casa de Estudios. Ella es profesora de cursos de literatura y de lengua en la Católica, la Ruiz de Montoya, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico. Y Rosana nos va a hablar de María Jesús Alvarado. Entonces, sin más preámbulos, adelante, Rosana. Buenas tardes, muchas gracias, Marcel, por la invitación, y también muchas gracias a todos los amigos de Petroperú, y gracias también a todas las personas que en este momento están atendiendo esta conferencia. Bueno, el título de mi conferencia es bastante largo, así que lo pongo con una diapositiva. El título es María Jesús Alvarado en el marco de las mujeres que lucharon por los derechos femeninos desde fines del siglo XIX hasta 1930. ¿Y por qué la sitúo en el marco? Porque fueron muchas, en realidad, las mujeres que desde fines del siglo XIX comenzaron a pensar en otras mujeres y en cambiar el curso de la historia. Lamentablemente se les ha ido olvidando con el tiempo. Bien, acá tenemos una foto, ¿no? Tenemos de María Jesús Alvarado, que nació, bueno, en Chincha, como dice acá, en 1878. Aquí también tenemos otra foto de ella, ¿no? Se le ve la seriedad en el rostro, ¿no? Esa fue más o menos su actitud en la vida, una actitud de mucha seriedad. Se tomó todo muy en serio. Bien, con el advenimiento de la República, el Perú se abre al cosmopolitismo, ¿no? Después de empezada la segunda mitad del siglo XIX, por la apertura al modo de vida europeo considerado en todo el mundo como ejemplar, llegó el modelo de una mujer educada que fuera el pilar de la familia, que cuidara de su bienestar moral y físico. En otras palabras, el ángel del hogar. Surge así en nuestro país una primera generación de mujeres ilustradas que abogó, en primer lugar, por el derecho a la educación, tanto para su propio beneficio, cuanto para ser una mejor madre, esposa y ama de casa, y contribuir así al desarrollo de la patria. La noción de patria era muy importante. Luego, estas mujeres ilustradas expusieron la necesidad de la mujer de prepararse para trabajar. Este ya era otro paso. De esta manera podrían sacar adelante a sus hijos en caso de viudez o solventar sus gastos en caso de ser solteras. Además, el trabajo evitaría que recurriese a un matrimonio por conveniencia, lo cual estas mujeres de avanzada consideraban no solo denigrante, sino también causa de infelicidad. Paso a señalar alguna de estas señoras. Carolina, tenemos acá Carolina Freire de Jaimes, una señora tacneña, ¿no? Cultísimas todas, la señora Juana Rosa de Amézaga, la señora Rosa Mercedes Rigloso Orbegoso, la señora Teresa González de Fanning, la señora Florinda Mato de Turner, la señora Juana Manuela Lazo de Lespuru, también Mercedes Cabello de Carbonera, la Senia Larriba de Llona,
Bien, y no fueron las únicas. Ellas crearon revistas, ¿no? En las cuales escribieron La Bella Limeña, la Revista de Lima, El Correo del Perú, La Alborada, El Álbum, la Revista Semanal para el Bello Sexo, entre otras. Además, por supuesto, escribían en los medios conocidos de la época, ¿no? Muchas de ellas asistieron también a las veladas en casa de Juana Manuela Gorriti, una señora argentina que pasó bastantes años en nuestro país. Ella invitaba a los literatos de la época a unas veladas en su casa, eran unas tertulias que se reunían, tocaban piano, tomaban chocolate y leían sus ensayos, sus poesías, invitaban a personas nuevas en estos oficios para darles, digamos, un espaldarazo. Bueno, terminaban a altas horas de la noche. Y esas veladas en realidad fueron el germen de mucha literatura de mujeres, y no solamente de mujeres. Quien iba allí con mucho gusto, sé que era Ricardo Palma, ¿no? Nuestro gran Ricardo Palma. Bien, se conocían todas estas personas, se apoyaban mutuamente. Bueno, vino la guerra con Chile y bueno, pasó lo que pasó, pero después inclusive se reiniciaron las veladas, pero ya en casa de Clorinda Matt. Bien, con esto yo ya terminaría mis diapositivas. ¿No? Bien, María Jesús Alvarado, con la única señora de esta generación con la que tuvo contacto y trabajó algo, fue con Teresa González de Fanny, esta gran señora que yo creo que sí ha quedado en el recuerdo de muchos, una gran educadora, una mujer que sufrió mucho además, perdió a sus hijos niños y a su marido en la guerra, y justamente fundó el Liceo Fanny como una manera de sobrevivir, ¿no? Después pasó a manos de otra gran educadora, mucho más joven, Elvira García García. Bien, entonces María Jesús Alvarado, digamos, heredó un poco este afán de muchas mujeres cultas de luchar por el bienestar de las mujeres y también de niños y grupos desfavorecidos, al menos en el caso de María Jesús Alvarado, ella extendió mucho el alcance, digamos, de sus fuerzas, ¿no? Ella creó el feminismo en el Perú, es decir, el feminismo como un programa sistemático, como una doctrina, ¿no? Fundó una institución, además, para canalizar los esfuerzos por estas causas, fundó una escuela para la enseñanza de niñas en peligro, que luego vamos a desarrollar, y luchó también por reformas laborales. Ella nació en Chincha en 1878, la familia tenía un fundo, fue la 10ª de 13 hijos. En la biografía autorizada, que gracias a Dios existe, escrita por Sara Castorino, se lee que el matrimonio de sus padres fue infeliz, y eso la marcó mucho, porque fue infeliz debido a un matrimonio arreglado. Y la madre fue rebelde siempre a esto, nunca se resignó a acatar la sumisión, y menos la sumisión, como se decía antes, de los deberes conyugales, ¿no? Luego, después de la guerra, la familia empobreció, se dividió, y ella vino a Lima con su madre, vivían con muy pocos ingresos, era una exigua pensión que enviaba el hermano mayor, ¿no? Y entonces, bueno, ella, de todas maneras, estudió los 3 años de primaria, es que eran 3 años de primaria, porque la primaria obligatoria
contaba nada más con 13 años, y no iban niñas, no iban muy pequeñas, ¿no? Se supone que ya adquirían alguna educación antes y luego ya iban a los liceos o a la escuela pública. En el caso de ella, al liceo de la señora Rodó, y a los 15 años. Y bueno, fue la primera durante los 3 años, entonces siempre leyó el discurso de ceremonias, ¿no? Y solamente para tener una idea de ya cómo pensaba a los 15 años, el título de su discurso de final del año fue la necesidad de la educación femenina para conseguir su independencia del varón. O sea, ya allí estaba el camino muy marcado, ¿no? Bien, lo que hay que destacar es que esta jovencita fue empoderada por su madre. Su madre era una mujer de mentalidad muy abierta, culta, cultivaba la lectura, asistía con su hija, la llevaba a veladas literarias, eventos culturales como óperas, obras teatrales, exposiciones, y nunca le impuso convencionalismos, digamos, bueno, los convencionalismos siempre existen, pero nunca obligaciones que no tuvieran realmente una razón de ser, tampoco le impuso una religión, ¿no? Yo creo que esto ayudó mucho a que ella optara después por educarse en la corriente positivista, ¿no? Bien, terminando la escuela, por premios económicos, optó por una posibilidad que daba el Estado peruano, y era que las jóvenes que terminaban el tercer año de primaria podían enseñar en colegios públicos, y así ella fue destacada. No dice qué zonas, nunca las menciona, pero eran zonas pobres de Lima, dentro de Lima, y dice que allí ella cambió su visión, digamos, de la vida en general. Se dio cuenta de que había niñas que casi no se podían salvar por los hogares violentos de los que venían, había padres que, bueno, por el ambiente de tristeza, en fin, en el que estaban, se entregaban al alcohol, madres debilitadas por excesivo trabajo que no podían criar bien a los niños o darles afecto. Entonces, ella decidió prepararse para trabajar a favor de todos estos sectores, ¿no? Y se encerró, en realidad, a autoeducarse. Se autoeducó con lecturas de la corriente intelectual de esa época, que fue el positivismo, ¿no? Que fue una corriente de pensamiento que recorrió toda América Latina, en México tuvo muchísimo arraigo, ¿no? Que es una corriente de pensamiento que sustentaba en la racionalidad y en el pragmatismo, porque el objetivo era el cambio ya. La racionalidad, por supuesto, incluía, en los casos de muchos de los intelectuales, incluía el ateísmo. En el caso de ella también. Ella resolvió, cuando terminó esta autoeducación, que realmente lo que ella entendía como divinidad, pues no se sostenía por la razón, entonces ella asume el ateísmo. Bien, entonces termina esta etapa ella, ya tenía un poco más de 30 años, y dice, bueno, voy a actuar públicamente, y de verdad salió a cambiar el mundo, ¿no? Es así que ya en 1908 ella comienza su escritura ensayística y a publicar estos ensayos y artículos en periódicos. En periódicos de la época, como El Diario, así se llamaba aún, El Comercio, La Prensa, La Crónica, El Tiempo, y pasando los años, publicó también en el periódico anarcosindicalista muy combativo La Protesta. Bien, ¿sobre qué disertaba? Temas de educación en general, ¿no? Para las mujeres, pero también para niños, y temas educativos en sí mismos, ¿no? Cómo debía ser la educación, la pedagogía. Por supuesto, sobre derechos femeninos,
Bueno, hay que recordar pues que las mujeres o sea, no tenían derechos civiles. En ese momento, el Código Civil era de 1851, que nadie tenía interés en cambiar, y la mujer era una niña toda su vida, es decir, ella no podía firmar un papel, no podía vender una propiedad. Primero estaban los padres, o sea, el padre, ¿no? Y si el padre ya no estaba, bueno, tenía que ser el esposo, aunque los bienes hubieran sido heredados, y si era viuda, pues el hijo mayor. Entonces, una mujer para decidir sobre su propiedad, en realidad tenía que ser huérfana, viuda y no tener hijos o tener, bueno, hijos menores, o, en fin. Entonces, hablar de defender derechos en ese momento era tremenda tarea, ¿no? Ahora, también hablaba mucho del derecho a la independencia de la mujer, que nadie tenía por qué marcarle el camino en su vida personal tampoco, ¿no? No solamente ya en cuestiones legales. Se oponía mucho, y todo el grupo de mujeres de avanzada y de hombres también que pertenecía a esta corriente modernizadora, hacía mucha contra a algo que en un sector se veía mucho, que era el matrimonio por conveniencia, ¿no? Luego hablaba mucho en contra de la frivolidad, que ella veía como mal social relacionado con un estilo de vida que quedaba en una, a pesar que venían las ideas de modernidad y progreso, quedaba todavía en un sector de la sociedad, digamos, aristocrático oligárquico, ¿no? Lo más curioso es que ella escribía esto en periódicos que eran leídos por ese público, y ella seguía escribiendo. Ahí no hubo ninguna censura, ni un faltamiento de respeto. O sea, realmente durante años ella escribió, y muchas personas como ella lo que pensaban y quiénes tenían que cambiar y cómo tenían que cambiar, y esto se aceptaban perfectamente, ¿no? Habló después también mucho en sus ensayos sobre derechos laborales. Pensemos que estamos hablando de una época donde ni siquiera existía la jornada de 8 horas, ¿no? No existía en ese momento, todavía hasta el año 13, el derecho a huelga, ¿no? Se oponía mucho también al aumento de la burocracia, que para ella era simplemente el hecho de que muchas personas no querían abrirse camino por su cuenta, y entonces entraban simplemente a succionar del erario público, ¿no? Bien, ahora, los gobiernos que gobiernan el país a principios de los años 20, o sea, del 99 al 30, digamos, tuvieron como primera aspiración el desarrollo del país, siguiendo esta idea de progreso, ¿no?, que inundaba América Latina. Y bueno, esto realmente lo había pensado Manuel Pardo antes de la guerra con Chile, pero la guerra con Chile, bueno, cortó este impulso, ¿no? Y al comenzar el siglo XX, bueno, después de la terrible guerra, ya la economía se había recuperado, había una economía de exportación de productos agrícolas, mineros, la administración pública empezaba a marchar, se elaboraban presupuestos de la República, entraron nuevos bancos, hubo inversión nacional y extranjera, los puertos se modernizaron, la industria también empezó a tomar vuelo, y la creación del Patrón de Oro, parece que hizo de manos de Nicolás de Pirola, creo que fue un gran acierto. Y el registro civil, se creó el registro civil, porque hasta ese momento eran las parroquias las que realmente llevaban el registro de las personas fallecidas, de los recién nacidos. Entonces, en realidad, el país entraba en un orden moderno, ¿no? Sin embargo, dentro de este panorama, ¿no?, modernizador, amante del progreso, se mantenían atavismos en costumbres, ¿no?, que se convertían pues en escollos, y contra estos, tanto María Jesús Alvarado como otros miembros de este grupo hegemónico insistían mucho, ¿no? Este nuevo tipo de intelectual era muy crítico de las posturas tradicionales, y dentro de este grupo de profesionales que hicieron mucho para
elevar el nivel de vida de las personas, estaban los médicos. Los médicos y las mujeres de avanzada, esto lo tiene muy estudiado Mariema Manarelli, ¿no? Hacían, digamos, se apoyaban mutuamente para avanzar temas de salud pública, ¿no? Inclusive entraban a hogares de las personas que vivían en hacinamiento para ayudarlas a ordenar sus casas. En el caso de María Jesús Alvarado, ella inclusive daba muchas charlas, preparaba a mujeres para que pudieran criar mejor a sus hijos, en fin, eso lo veremos un poquito más adelante. Bueno, llegó 1911 y ella ya era una señorita conocida por todos sus artículos en los periódicos y bueno, se presentó en la Sociedad Geográfica de Lima, que era una sociedad importantísima, muy reconocida en ese momento, porque los científicos pues eran los que tenían en ese momento gran renombre. No era realmente un grupo hegemónico, era un liderazgo intelectual. En realidad eran respetados. Entonces ella, en la Sociedad Geográfica de Lima, con el apoyo de los científicos del momento, inauguró el feminismo, como dije hace un momento, lo inaugura como doctrina, pues, ¿no? ¿Qué propone? Es un ensayo muy largo, pero ella propone dar mayor amplitud y facilidades a la educación de la mujer, desarrollando su intelecto y aptitudes de igual manera que en el hombre. Lo he leído, ¿no? También darle acceso a la mujer para empleos públicos y profesionales liberales para que pueda subsistir con sus propios esfuerzos, que se le conceda los mismos derechos civiles que al varón, que ya hemos visto que la mujer no tenía ninguno todavía, y exigía liberar a la mujer casada de la dependencia del esposo a que la ley la somete. Y también pedía que se le otorguen a la mujer derechos políticos para poder intervenir directamente en los destinos nacionales. Pero estos derechos políticos no los pidió inmediatamente, porque seguramente, bueno, no seguramente, sé que pensó que había que ir paso a paso. Como parte de este programa feminista que ella tenía, lo primero que hace, pasando un par de años, en el año 14, es crear la institución Evolución Femenina. La creó después de un trabajo grande de organización. Fueron 77 mujeres las socias fundadoras. El cuerpo consultivo, nada más leo los nombres de las señoras que formaron un cuerpo consultivo: Juana Larco de Damer, gran filántropa; Teresa González de Fanning, que conocemos por su labor educativa; y Dora Mayer, que fue líder en apoyo a los grupos de peruanos indígenas, de peruanos nativos. Bien, el objetivo principal de la institución fue velar y luchar por los derechos de la mujer, pero también de todos los grupos desfavorecidos, ¿no? El primer proyecto de este instituto fue el luchar para que las mujeres que no tenían cabida en el ámbito público participaran en las sociedades de beneficencia. Estas sociedades que, como el nombre lo dice, pues estaban encargadas de prestar apoyo, ¿no?, de labor filantrópica, pues no contaban con mujeres, no les permitían a ellas entrar a las sociedades de beneficencia. Entonces ella escribió una propuesta que llevó a la Cámara de Diputados y bueno, en el año 15 no pasó, pero ya en el año 22, porque volví a insistir, pasó, felizmente. Luego, o sea, ella entraba, digamos, en política, ella no era, digamos, no era solamente que quería, digamos, no era solamente su intención ayudar directamente a las mujeres, sino hacer los cambios en las estructuras, ¿no? Luego se propuso cambiar el Código Civil. Bueno, cuando nadie tenía intención de cambiarlo, ya les conté que era el de 1851,
Pero bueno, ella revisó el Código 1851, sacó una lista de absolutamente todas las leyes que eran oprobio para la mujer. Por ejemplo, entre otras perlas, una mujer se le castigaba el adulterio, pero al hombre no. Bueno, ¿no? Entonces hace una lista y presenta esta propuesta, pero por supuesto ahí quedó, pero la llevó al Congreso. Bueno, algo bueno ocurrió en ese momento, que fue publicada íntegramente por la prensa, ¿ok? Pasaron varios años para que alguien planteara la reforma del Código Civil, que fue en el año 23, y entonces ella reescribió este pedido, el memorial, aumentó las leyes que debían cambiar para proteger a los niños llamados, en ese momento ilegítimos, nacidos fuera del matrimonio, porque el padre no tenía mayores obligaciones, el padre varón con el niño, ¿no? Bueno, en realidad el Código Civil recién se cambió se reformó el año 36, porque así iba de un congreso, por eso se cerraba, se abría, bueno, lo que pasa muchas veces, y recién el año 36 se aprobó el nuevo Código Civil, que sí incluyó, gracias a ella y a personas como ella, varios avances, digamos, ¿no? También dentro de este marco institucional, ella fundó la Escuela Moral y Trabajo. Bueno, en esos años, muchas señoras y señoritas se dedicaban a enseñar a grupos de jóvenes, de clases desfavorecidas que no tenían forma de acceder a educación, pero María Jesús Alvarado, tenía una intención un poquito distinta. Ella lo que quería era enseñar a chicas a las que ella veía que podían estar por caer en desgracia, que por no tener educación podían terminar en la prostitución, claramente, ¿no? O terminar pues robando en la cárcel, en fin. Entonces trata de recoger a estas niñas y de darles lo que todo su grupo intelectual quería, ¿no? Una educación pragmática. Ellos les parecía que enseñarles religión, bueno, era una pérdida de tiempo y además era inservible. Y lo mismo, dedicarse a humanidades también era inservible. Había que enseñarles, por ejemplo, a cómo realmente coser ropa, cómo cocinar con limpieza, con higiene, conservar los alimentos frescos, cómo preparar mermeladas o conservas que pudieran vender, confección de canastas, de ropa, todo eso les enseñaba María Jesús Alvarado en esta escuela llamada Moral y Trabajo, ¿no? En realidad, lo que todo este grupo quería era preparar a las mujeres para que fueran agentes de cambio de la sociedad, porque lo que pensaban era que si la mujer estaba capacitada para tener un hogar ordenado, ¿no? Esos niños iban a ser después buenos ciudadanos y la sociedad iba a cambiar desde sus estructuras, ¿no? Entonces, creían en la mujer como agente de cambio, entonces había que preparar a la mujer, ¿no? Ella insiste mucho en esa época con las autoridades para que se impartieran clases de puericultura. Los niños morían, 33% de los niños moría antes de los 5 años y muchas madres morían después de dar a luz por infecciones porque no se sabían atender ni a ella ni a los niños. Inclusive ella decía que madres que tenían un nivel de vida, digamos, que podía ir a su favor, entregaban los niños a personas que no tenían ninguna experiencia ni conocimientos, mientras ellas hacían una vida de salón, eso lo decía ella clarísimo. Y
los niños, por supuesto que no estaban a salvo entonces de una serie de enfermedades. Bien, ahora, en cuanto a la defensa de los peruanos indígenas, ella formó parte con Pedro Zulen y Dora Mayer de la Sociedad Proindígena. Bueno, y a su puerta tocaron en 2 oportunidades, en el año 13 y en el año 16, comisiones que venían de AYUS para que ella los apoyara, porque habían sufrido abusos de diferente índole, ¿no? Y ella efectivamente en los 2 casos llevó estas comisiones a Palacio de Gobierno, ante el presidente. En un caso los recibió Billinghurst y en el otro el presidente Pardo, José, y bueno, se tomaron fotos, etcétera, pero ella comentó en su biografía autorizada que en realidad ella sabía que de ahí de la foto, digamos, no pasaba, ¿no? Que muchas veces hasta iba en su contra, porque las personas que estaban en contra de estos grupos, al ver que estos grupos pedían ayuda, bueno, al final los atacaban más, ¿no? Había una serie de... Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo tenía tanto acceso a Palacio de Gobierno? Bueno, hay que ver primero que era muy respetada. Y también hay que ver que Lima en ese momento tenía, o sea, 225.000 habitantes, ¿no? Algo así, en los años 20, no tenía más. Entonces, bueno, el círculo era mucho menor, ¿no? Ahora, ella siempre, por su espíritu reformista, rebelde, estuvo cerca del anarquismo. Ella era admiradora de Manuel González Prada, y también era amiga de muchos anarcosindicalistas, ¿no? Claro, el anarquismo acá estuvo siempre liderando las luchas laborales, ¿no? Ella escribía a favor de las 8 horas y argumentaba, y como tenía tanto conocimiento, ella realmente en el periódico escribía, bueno, en Francia, ¿desde cuándo están las 8 horas? ¿Y qué se ha logrado? ¿Hay más productividad? Entonces trataba de convencer con conocimientos a la gente de que que avanzaran un poco más en esto, ¿no? Y efectivamente se fue logrando, pero poco a poco. En el año 13 recién se da, digamos, la jornada de 8 horas, pero solamente para los jornaleros del Callao, ¿no? Y así poco a poco cada gremio iba ganando algo, pero ella, bueno, empujaba desde sus artículos y también, bueno, también luchaba por el derecho a huelga, el derecho a la protesta, en fin. Ella tuvo mucha empatía, más que con los obreros, con las obreras, ¿no? Inclusive las obreras de los sindicatos textiles del Vitarte la invitaban para que ella diera charlas contra, digamos, o sea, a favor de la temperancia, ¿no? O sea, contra el alcoholismo, en fin, para hablarles de sus propios derechos también, etc. Ahora, también disertó mucho sobre el matrimonio y el divorcio. Para ella, el matrimonio solamente debía darse sobre la base del amor, nada más, no por interés, que las familias no debían presionar, ni la mujer tampoco sentirse tan desvalida como para unirse a un hombre sin amor, y defiende mucho el divorcio. Es verdad que el divorcio, bueno, demoró, llegó en el año 36, estos son años antes, cuando inclusive la iglesia, que tenía tanto peso, condenaba tanto el divorcio, ¿no? Ella decía que era la única razón válida, la única salida válida y legítima para la infelicidad de un mal matrimonio, ¿no? Bien, defiende entonces mucho el divorcio, y además lo que ella proponía es que bastaba que uno solo de los cónyuges lo pidiera para que se disolviera el matrimonio, ¿no? Y hablaba siempre de que la mujer no debía ser esclava, ¿no? Bueno, y hay algo muy peculiar, y es que
ella, siendo una eximia ensayista, una mujer muy objetiva que manejaba el razonamiento las 24 horas del día, decide escribir una novela, por supuesto con la idea de plasmar allí sus ideas, pero bueno, las plasmaba siempre, todos los días. Pero ¿qué permitía una novela que no permitían los ensayos? Hablar sobre sí misma, ¿no? Y que permitía además poner en clave de ficción una serie de propuestas de avanzada que hubieran sido un escándalo tremendo si las presentaba en otro formato. Entonces, bueno, comienza la novela, ella se representa a sí misma como un alter ego, ella es una mujer empoderada, agente de cambio, etcétera. Y es el único personaje hasta ese momento, el último personaje así, femenino, empoderado. Hay mujeres también que en otras novelas de la época que optan por el trabajo, optan por el estudio, pero no agentes de cambio de la sociedad, que no están como entes políticos, no están como personas políticas. En cambio acá sí. Entonces es el primer personaje, al menos de todas las novelas conocidas. No sé si habrá alguna que todavía se desconozca, pero así es. Bien, ¿y qué encontramos allí que nunca lo pudo hablar mucho en voz alta? Bueno, hay un capítulo que trata la maternidad excesiva. Se presenta en este capítulo una mujer a hablar con ella para que la ayude, sabiendo que ella es una mujer, bueno, que ayudaba a todo el mundo para que consiga algún trabajo para sus hijas mayorcitas. Esta señora se presenta gestante con 6 niños que estaban todos enfermitos, desnutridos. Le dice que tiene 14 años de matrimonio, pero que el marido no tiene trabajo y como es de una clase media, por más que fuera empobrecida, no quiere hacer ciertos trabajos que podría hacer. Y bueno, que en 14 años ha tenido 14 niños, pero que 8 se murieron, bueno, y tiene 6 en ese momento, que estaban ahí con ella, y bueno, en el diálogo sale que esta mujer, bueno, no le queda más remedio porque según su educación, la educación del medio, la exigencia sexual de los esposos, pues hay que complacerla, porque eso es lo que dice todo, la sociedad, la religión, y la sociedad protege ese supuesto derecho del hombre, pero por supuesto que la mujer no tenía ninguna protección, ya a la mujer seguramente no le quedaba mucho tiempo de vida también. Entonces es una denuncia muy, muy dura, con palabras también muy claras, porque este personaje le dice a ella, señorita, usted no sabe lo animal que es el hombre. O sea, eso era durísimo. Ahora, ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasó cuando se leyó esta novela? Bueno, no se leyó. Y después les voy a contar por qué no se leyó esta novela. Se llegó a imprimir, pero no se llegó a leer. Bien, en la novela también se presentan ideales anarquistas, pero no los laborales, ¿no? Que conocemos, que acabamos de comentar, sino el amor libre. Porque el anarquismo, claro que todo el mundo conoce el anarquismo que quiere, digamos, sobre todo mejoras laborales, está en este terreno. Pero realmente el anarquismo es una palabra que abarca una, si se quiere, mundialmente, una posición anti-establishment. O sea, eso es lo que es, ¿no? Ante los convencionalismos, ante lo establecido. Y había grupos que promovían, por ejemplo, el amor libre. Entonces, crea un personaje que trata de convencerla de mantener una relación así, de amor libre, y le habla de la valoración de la sexualidad, de la valoración del placer, de desligar el honor de la práctica de la sexualidad, ¿no? Bien, todo eso, imagínense, puesto en un ensayo, bueno,
hubiera ardido Troya, ¿no? Finalmente presenta a un amante ideal, que es un hombre que huye de la guerra porque es un anarquista antibelicista, ¿no? Que además es amante de la naturaleza. Este panteísmo también era típico de un sector de los anticonvencionales, anarquistas. Bien, combatía el lujo, la artificialidad, y ellos dos forman una colonia colectivista, viene a ser una utopía, donde no hay Estado, que eso detestaban evidentemente los anarquistas, donde no hay Estado y hay acuerdos para vivir, y uno de los acuerdos es castigar la violencia contra la mujer, ¿no? Con la pena máxima, inexistente, por supuesto, hasta ese momento. La maternidad jamás debía ser una afrenta ni una vergüenza, ¿no? Bueno, y algunos detalles más que, bueno, por tiempo no podemos continuar. El año 25, ella escribió esto, calculamos que es más o menos el año 23, 24, y el año 25 partió al exilio. ¿Por qué? Porque un año antes, ella en su taller había aceptado imprimir unas volantes, unos obreros que estaban haciendo reclamos. Cuando fueron las autoridades a pedirle los nombres de estas personas, ella no los quiso dar, la tuvieron presa y luego le dieron la opción de partir al exilio. Partió al exilio, estuvo 13 años, sufrió mucho allá, y acá continuó la posta del trabajo feminista. Soy Aurora Cáceres, la hija de Andrés Avelino Cáceres, y bueno, cuando llegó siguió trabajando y trabajó hasta el fin de sus días en los derechos para las mujeres y otros grupos desfavorecidos. Muchas gracias, amigos, con esto termino. Gracias, Rosana, por esta presentación tan completa, tan exhaustiva, y que nos ha permitido un acercamiento no solo a las ideas de María Jesús Alvarado, sino también a esa vida tan intensa y que está ligada a la materialidad de las cosas, ¿no? A mí me dejó impresionado esto que has contado, que enseñaba a las mujeres para que ellas puedan autosostenerse, ¿no? A hacer canastas, que tenía esta imprenta, y que también estuvo, digamos, padeciendo, ¿no? Las penurias de la cárcel y del exilio. Y una mujer que se atrevió a tanto en la novela, ¿no? Como bien decías, el género novela, por ser ficcional, permite un espacio, digamos, de mayor libertad. Y ahí quizá está el núcleo más radical de su propuesta y de sus críticas al sistema. Bien, yo quería compartir contigo algunas preguntas del público que nos está siguiendo. Una de ellas tiene que ver con la contemporaneidad de las propuestas de María Jesús Alvarado. ¿Cuál sería el principio o la idea fuerte, digamos, que hoy todavía resuena y que de alguna manera sirve para conectar nuestro presente con estas pensadoras tan significativas? Digamos, en primer lugar, yo creo que hay que saber, de verdad, saber que existieron, que esta preocupación por el avance de la mujer estuvo en la agenda de muchas peruanas durante mucho tiempo, y estuvo, yo recuerdo, por ejemplo, ahí está en conversaciones con mi papá, que él me decía, a veces, las mujeres no saben cuánto le deben, y mencionaba a una señora congresista de la época, creo que era de Prado, dijo, la señora Irene de Santolaya. No te imaginas cuánto ha hecho por la legislación de las mujeres. Y yo me iba enterando recién de chica yo de que había mujeres que habían tenido que luchar o sea, las leyes, digamos, que consideraban a las mujeres no habían brotado solas, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? También hay
se siente todavía, por supuesto, se ha remontado tanto, ¿no? Se ha remontado tanto cuando uno escucha estas limitaciones que se imponían a las mujeres. Ahora uno dice, bueno, estamos en un mundo mucho mejor, ¿no? Pero, sin embargo, uno también puede encontrar ciertos no tan, tal vez no tanto en las leyes, creo yo, no entiendo tanto de eso, pero sí en las costumbres. De repente, algunos todavía, algunas desigualdades, que bueno, si son opciones de las mujeres y los hombres, si se opta libremente por determinadas situaciones, todo eso está muy bien, pero que podrían tal vez en algunos sectores ser imposiciones, porque hay que pensar que nuestra sociedad tiene muchos sectores, y hay sectores en los que a las niñas se les educa menos que a los niños. Por decisión, porque piensan que así debe ser o puede ser, ¿no? O se les permite o se les, no sé si decir induce, o no se los cuida lo suficiente como para que no entren a la maternidad de una manera muy jóvenes, ¿no? Porque finalmente, bueno, pues es mujer y puedes tener el niño a los 17, ¿no? O a los 16, en fin. Entonces hay que verlo por sectores, ¿no? Yo creo que hay todavía un sector de la población que necesita un poquito más de asesoría y de apoyo para que cuide más a las niñas, a las jovencitas. Y en esa línea, Rosana, hay otra pregunta sobre el feminismo en el Perú, los orígenes del feminismo y el papel central que tiene María Jesús Alvarado, ¿no? Nos mencionan específicamente sobre la conferencia famosa que da en la Sociedad Geográfica de Lima, si esa fecha podría considerarse el inicio del feminismo en el Perú. Bueno, hay que recordar también a los que nos están siguiendo que hay un conjunto de mujeres que está reflexionando sobre estas desigualdades y está protestando en el espacio público, ¿no? A través de la prensa, a través de panfletos. No es solo ella, ¿no? Recordaba, por ejemplo, a Miguelina Costa, tú misma has mencionado a Dora Mayer, a Soy la Aurora Cáceres, ¿no? Dora Mayer, que también tiene esta idea del amor libre, ¿no? Un poco inspirada en el anarquismo y en otras fuentes. Entonces, ¿de qué manera María Jesús Alvarado podría ser considerada la fundadora del feminismo desde tu perspectiva? Mira, en realidad el feminismo en líneas generales nace desde que hay una preocupación por dar mayor justicia a la mujer, desde el momento en que piensan en que tiene realmente derecho a la educación, y ahí empieza el feminismo, creo yo. Pero lo que hace María Jesús Alvarado es darle forma de doctrina, ¿no? Y en eso fue solo ella, y meterlo en la política, porque ella lo mete en la política, ¿no? Eso es lo que ella hace. Entonces, eso sí es un aporte de ella realmente. Ahora, tiene mucho apoyo. Por ejemplo, Miguelina Costa estuvo con ella. Pero ¿quién funda la institución feminista para que lleve adelante la doctrina y los proyectos? Ella. María Jesús. Claro. Y Miguelina Costa estuvo con ella. También ahora que la mencionaste, claro, estuvo con ella. Sí. Hay algunos y algunas familiares, mujeres, descendientes de María Jesús Alvarado que están conectadas, así que les enviamos un fuerte abrazo y nos da mucho gusto que estén compartiendo esta importante charla. Qué gusto tengo. También que me ayudaron en el trabajo también mucho, sí. Seguro, porque es muy importante estas historias familiares, estos personajes, sí, digamos, y mucho de su vida y de la materialidad que van dejando se queda con las familias, ¿no? Y entonces aquellas familias que realmente conservan ese legado hacen un bien a toda la sociedad, ¿no? Porque tenemos un mejor conocimiento de estas pensadoras. Alguien nos pregunta si se puede conseguir la novela. Entiendo que no hay una edición moderna de la novela. ¿Nuevas Cumbres es el título? Nuevas Cumbres es el título. Mira, creo que no lo mencioné. La novela es Nuevas Cumbres.
Hay unos ejemplares fotocopiados en la biblioteca de Flora Tristán, de las floras, pero la verdad que no hay, bueno, tal vez podría, sabe Dios, escanearse eso, hacer algo. Probablemente sí se pueda, sería ideal eso, porque en realidad no hay otra forma. Ella, por eso la novela, como ella se fue al exilio, parece que se llevó unos cuantos ejemplares a Buenos Aires, y allí algunos amigos la leyeron, pero acá acá no se supo nada. Acá Claro, y no se supo nada. podría ser un lindo homenaje, porque entiendo que se cumplen 50 años de la muerte, una edición crítica de esta novela, ¿no? Quizá al propio Centro Cultural Petroperú, que tiene una tradición de publicaciones literarias y culturales, le interese el proyecto y ojalá que pueda concretarse y se pueda devolver, digamos, a la sociedad peruana, a las mujeres en particular, esta novela que tiene tanta importancia, ¿no? Sí, realmente es una buena idea, porque ya que si uno la quiere difundir, en lugar de sacar, bueno, una fotocopia, no, se puede de repente hacer una edición, sí, realmente, claro que sí. Bueno, Rosana, te agradecemos mucho por la conferencia. Realmente nos has devuelto no solo una semblanza conceptual, sino la materialidad y el ritmo vital de esta apasionante intelectual peruana. Agradecemos también a todo el público que nos ha seguido. Con esta conferencia cerramos el tercer ciclo de Encrucijadas desde el Bicentenario, organizadas por el Centro Cultural Petro Perú. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Marcelo.